Un susurro entre la arena. El polvo dorado de la pista aún danzaba en el aire cuando el eco de un golpe seco sacudió la caballeriza privada del rancho Mendoza. Andrés, el joven heredero de una de las fortunas más antiguas del país, había descargado su furia contra una pared de concreto, dejando un rastro de sangre en los nudillos. Su traje italiano, hecho a medida y recién planchado, ya estaba arrugado, sudado y manchado por la rabia. Sus ojos, normalmente fríos como el acero de un puñal bien templado, ahora ardían con una intensidad que helaba el alma de quien se atreviera a mirarlo. Los caballos, nobles y sensibles, relincharon inquietos. Pero Andrés Mendoza no sintió ni culpa ni remordimiento. Solo una furia visceral lo consumía, alimentada por la humillación pública que acababa de sufrir. Rayo, su más preciado caballo, había tropezado en los últimos metros de la carrera más importante del año. Su orgullo, su inversión, su campeón invencible, lo había avergonzado frente a todos. Inútil. Bestia incompetente. Vociferaba Andrés mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Desde un rincón en penumbra, Roberto, el caballerango más viejo del rancho, observaba con ojos llenos de tristeza. En 3 décadas cuidando caballos jamás había visto tanta crueldad condensada en un solo gesto. Él ya lo había notado. Rayo cojeaba sutilmente desde hacía semanas. Intentó advertirlo. Pero fue ignorado, silenciado. Lo acusaron de exagerado, de viejo sentimental. Entonces una voz temblorosa rompió el aire cargado de tensión. Señor Mendoza, dijo Peterson, el administrador del rancho, un hombre con la columna vertebral tan flexible como su moral. Podemos recuperar lo perdido en la próxima temporada. Rayo sigue siendo un campeón. Cállate. Andrés giró con furia descontrolada. ¿Tienes idea de cuántos ceros tenía el cheque que firmé hoy? Todo por culpa de ese animal. Y entonces, como si el fracaso le hubiera desatado los demonios, Andrés tomó una decisión que heló la sangre de todos los presentes. Llévenlo al desierto. Ahora. Ordenó con voz cortante. Quiero que lo entierren en la arena, hasta el cuello. Que lo queme el sol. Que muera lentamente. Que aprenda lo que significa fallarme. El silencio se hizo absoluto. Ni los caballos relincharon. Ni una mosca osó zumbar. El que se niegue, añadió Andrés con una calma aún más aterradora que sus gritos anteriores, puede irse con él. Hay cientos esperando su lugar. Y con eso se acomodó la corbata, giró sobre sus talones y salió. Atrás dejó el olor a miedo, la dignidad de sus empleados hecha cenizas, y a un caballo que, aún con el cuerpo temblando de agotamiento, buscaba con la mirada una pizca de compasión que no llegaría. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo sobre el desierto de Guanajuato, una vieja camioneta partía con rumbo desconocido. En la parte trasera, Rayo, aún débil pero alerta, respiraba con dificultad. No sabía lo que le esperaba. A menos de 20 kilómetros, en el humilde pueblo de San Miguel de Allende, un niño de 12 años despertaba inquieto. Miguel había pasado la noche en vela, esperando que su perro Totó regresara. Pero Totó no volvió. Lo que Miguel no sabía es que ese día no solo encontraría a su perro, sino también a un alma rota enterrada en la arena, esperando una última oportunidad. El aroma del café recién hecho se deslizaba por cada rincón de la humilde casa de adobe, mezclándose con el dulzor del pan recién horneado. En cualquier otra mañana, ese olor cálido habría bastado para atraer a Miguel a la cocina, con los ojos aún soñolientos y una sonrisa ansiosa por mojar el pan en leche caliente. Pero no aquella vez. Aquella mañana, el niño solo pensaba en una cosa, encontrar a Totó, su leal compañero de aventuras, su mejor amigo de 4 patas que no había regresado la noche anterior. Miguel irrumpió en la cocina con rapidez, y allí encontró a sus padres. Su madre, Clara, se afanaba en servir la mesa con manos curtidas por el trabajo y el alma herida por años de sacrificios no recompensados. Su cabello, que alguna vez fue negro azabache, ahora mostraba canas prematuras, fruto del estrés que había invadido su hogar desde el día en que el nuevo patrón del rancho Mendoza, Andrés, decidió que la experiencia humana valía menos que las máquinas relucientes. «Hijo, al menos tómate un vaso de leche antes de salir», insistió con ternura, sabiendo que la testarudez de su pequeño rivalizaba con la del viento mismo. Juan, el padre, levantó la mirada de un periódico viejo que hojeaba por tercera vez. Su rostro estaba cruzado por sombras. 15 años había entregado al rancho y en un solo día,
lo habían echado a la calle como si fuera una herramienta rota. Ten cuidado, Miguel. Lleva suficiente agua. Y si no encuentras a Totó antes del mediodía, vuelve a casa. El desierto no perdona a nadie. Miguel asintió y se echó al hombro una mochila liviana. En ella llevaba una cantimplora, algo de pan, y la promesa silenciosa de no volver sin su perro. El sol apenas comenzaba a asomar entre los cerros, pintando el horizonte con pinceladas doradas y rojizas. El niño caminó decidido con pasos que no dudaban porque el desierto, aunque traicionero, era un viejo conocido. Desde pequeño había acompañado a sus padres entre los establos y las rutas arenosas. Conocía cada curva del terreno, cada silueta en la distancia. Después de más de 2 horas bajo un sol cada vez más inclemente, Miguel notó algo fuera de lugar. En la arena, aún fresca por la madrugada, se marcaban huellas recientes de neumáticos. Vehículos pesados habían pasado por ahí, dirigiéndose hacia una zona del desierto que rara vez era transitada. Intrigado, el niño decidió seguirlas. No sabía si Totó estaría allí, pero algo en su pecho le decía que debía continuar. Fue entonces cuando el viento cambió. Traía consigo un sonido tenue, casi un suspiro lastimero mezclado con la brisa ardiente. Miguel se detuvo, aguzando el oído. No era un ladrido. No era un coyote. Era algo distinto. Algo herido. Con cautela, subió una pequeña duna. La arena caliente quemaba sus zapatos, pero él apenas lo sentía. Al alcanzar la cima, lo vio. Allí, enterrado hasta el cuello como si la tierra misma se lo hubiera tragado, estaba uno de los más imponentes caballos que jamás había visto. Su pelaje negro, aunque cubierto de polvo y sudor, aún relucía bajo el sol. Los ojos grandes, nobles, estaban abiertos en desesperación. Su aliento era agitado. Estaba vivo, pero apenas. Miguel se quedó sin aliento. Lo reconoció de inmediato. Rayo, susurró casi sin creerlo. No puede ser. Era él. El legendario Rayo. El caballo que durante años dominó las pistas del hipódromo. El mismo que Miguel admiraba desde las gradas lejanas, soñando con algún día acariciar su crin o montarlo en un trote victorioso. Ahora, ese campeón estaba al borde de la muerte, abandonado cruelmente por quien debía protegerlo. El niño se acercó despacio, recordando las lecciones de sus padres. Habló en voz baja, pausada, con palabras suaves como caricias. Tranquilo, campeón. Ya no estás solo. Te voy a ayudar. Lo prometo. Sacó la cantimplora y la acercó con sumo cuidado al hocico reseco del animal. Rayo bebió con ansia, como si cada gota le devolviera un poco de esperanza. ¿Quién te hizo esto?, murmuró Miguel, sintiendo como las lágrimas le ardían en los ojos. Olvidando por completo a Totó, comprendió que esa vida debía ser salvada primero. No podía hacerlo solo, pero sí podía correr. Correr como nunca antes lo había hecho. Y corrió. Las piernas le ardían, la garganta le quemaba, y el sudor le cegaba los ojos, pero no se detuvo. El eco de sus pasos resonaba en el desierto como un tambor de guerra. El sol ya estaba en lo alto cuando divisó los primeros tejados de San Miguel de Allende. ¡Auxilio!, gritó al llegar a la plaza central, donde algunos ancianos jugaban dominó bajo la sombra de los árboles centenarios. Necesitamos ayuda. Un caballo está enterrado en el desierto. Es Rayo. El del rancho Mendoza. Lo van a dejar morir. Las miradas se cruzaron incrédulas. ¿Cómo iba a saber un niño eso? ¿Era una fantasía? ¿Una historia inventada? Es verdad. Lo juro por Totó. Insistió Miguel, entre sollozos y jadeos. Un silencio tenso cayó sobre la plaza, hasta que una voz grave se alzó. Mi camioneta puede con el desierto, dijo don Pedro, un anciano curtido por el sol y los años, dueño de una vieja Ford Lobo que aún rugía como un jaguar. Y tengo palas, cuerdas y agua en la caja. Vamos. Clara y Juan llegaron justo en ese momento. Al escuchar el relato de su hijo, sus rostros se tensaron. Sin perder tiempo, subieron a la camioneta. La experiencia con caballos no les había abandonado. Llévanos, hijo. Ya estás cumpliendo tu palabra, dijo Juan, con el orgullo brillando en su voz. El convoy improvisado partió levantando nubes de polvo.
Cada minuto contaba. Miguel, en el asiento trasero, no dejaba de mirar por la ventana, las manos apretadas con fuerza. Su promesa ardía en su pecho, Rayo viviría. No permitiría que un campeón muriera solo en la arena. Ahora solo le quedaba rezar. Rezaba en silencio mientras el paisaje del desierto temblaba bajo el fuego del mediodía. «Aguanten ustedes dos», susurró Miguel con el alma encogida. Pensaba en Rayo, el caballo noble atrapado bajo la arena abrasadora, y en Totó, aún perdido, quizás herido, en algún rincón del vasto desierto. El destino, en su cruel ironía, había puesto 2 vidas en las manos de un niño de apenas 12 años. Y Miguel, con el corazón firme y la voluntad inquebrantable, no pensaba fallar. Cuando la caravana de vehículos finalmente alcanzó el lugar del siniestro, el sol estaba justo en lo alto, derramando su furia sobre la tierra agrietada. Rayo aún mantenía la cabeza erguida, pero sus ojos, antes llenos de fuego, brillaban ahora con un velo de fatiga profunda. Al ver regresar a Miguel, el caballo relinchó débilmente como si aquel simple sonido fuera todo lo que le quedaba para agradecer. Aún creía en él. «¡Madre de Dios!», exclamó Juan, saltando de la camioneta antes incluso de que ésta se detuviera por completo. Ni todos sus años entre caballos ni su experiencia como caballerango le habían preparado para una escena tan cruel y desoladora. El cuerpo del animal estaba sepultado hasta el pecho. Solo la cabeza y parte del lomo asomaban entre la arena endurecida, y la respiración agitada de Rayo indicaba que cada segundo contaba. «Tenemos que actuar rápido pero con extremo cuidado», dijo Juan con voz grave, ya en modo de líder, mientras analizaba el terreno con una mirada experta. «Un mal paso y podríamos lastimarlo aún más». María, que no había dejado de grabar con su celular desde que llegaron, apuntaba su cámara a la escena desgarradora. Esto es crueldad animal», susurró entre dientes, mientras documentaba las huellas de neumáticos alrededor del lugar y el estado lamentable del caballo. Juan observó cómo la arena, compactada alrededor del cuerpo de Rayo, se había vuelto casi tan firme como el cemento. Sería un proceso largo y peligroso. «Vamos a hacer una rampa en espiral», indicó señalando el perímetro. «Excaven en círculo manteniendo una distancia segura del cuerpo». Se volvió hacia Miguel. «Quédate junto a él. Rayo confía en ti». El niño asintió con determinación y se arrodilló junto a la cabeza del caballo. Sacó la cantimplora y con manos temblorosas ofreció pequeños sorbos de agua. Le hablaba en voz baja, con ese tono de consuelo que aprendió de su madre. «Todo está bien, campeón. Vinimos a salvarte. Eres fuerte. Vas a salir de esta». Mientras los adultos excavaban, Juan notó algo más, una ligera inflamación en la pata trasera del animal, apenas visible entre la arena. «Hay algo mal aquí», dijo con el ceño fruncido. «Parece una lesión antigua. Mal curada». Y fue justo en ese momento cuando las patas delanteras comenzaban a liberarse, que un sonido rompió el aire como un rayo de esperanza, un ladrido. Fuerte. Familiar. «Totó», gritó Miguel, al borde del llanto, al ver al perro mestizo corriendo hacia ellos. Estaba cubierto de polvo con las patas sucias y los ojos cansados, pero vivo. Miguel lo abrazó con tanta fuerza que ambos cayeron al suelo. Fue como si la naturaleza misma hubiese querido entrelazar ambas búsquedas, reuniéndolos en el mismo punto donde la tragedia y la esperanza se cruzaban. Totó, tras recibir agua y caricias, se colocó junto a Rayo. Se quedó ahí atento como si comprendiera que también él formaba parte del rescate. Durante más de 2 horas el grupo trabajó sin descanso, bajo el sol implacable. Finalmente lograron crear un camino seguro, una rampa por la cual Rayo podría salir si lograba reunir las fuerzas suficientes. Juan coordinó los últimos esfuerzos con precisión quirúrgica. «Ahora viene la parte más delicada», dijo mientras colocaban cuerdas bajo el cuerpo del animal para estabilizarlo. «Está débil, asustado, pero si lo ayudamos bien puede lograrlo». Miguel no se apartó ni un instante. Sostenía la mirada del caballo como un ancla emocional. «Vamos, campeón. Puedes hacerlo. Estamos todos contigo». En ese instante Rayo alzó la cabeza, como si comprendiera la magnitud del momento. María, que seguía filmando, capturó el gesto con manos temblorosas. Esto va a mostrar al mundo lo que pasó aquí», dijo, apenas conteniendo la emoción. Con esfuerzo sobrehumano,
Rayo logró incorporarse. Temblaba, pero estaba de pie. Su silueta, aunque marcada por la fatiga, irradiaba la nobleza intacta de un guerrero que se niega a caer. Juan se acercó con calma para examinar la pata lesionada. Se arrodilló, palpó con dedos expertos y sintió la antigua herida mal cicatrizada. Esto no fue un accidente reciente, murmuró. Ya estaba herido antes de la carrera. No tropezó por torpeza, tropezó porque estaba sufriendo. Clara, que limpiaba el lomo del caballo con toallas húmedas, sintió una punzada en el pecho. ¿Pobrecito? Lo hicieron correr así. Y apuesto que sé quién dio la orden, añadió Juan con rabia contenida. El mismo que lo enterró aquí para ocultarlo. Andrés Mendoza y el doctor Ricardo. ¿El veterinario? Preguntó María, acercándose con el celular aún grabando. Lo vi hace poco, respondió Juan. Estaba raro. Como si llevara un peso enorme sobre la conciencia. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó doña Cefa, mientras repartía agua y pan dulce entre los agotados rescatadores. No podemos llevar un caballo así nomás al pueblo. Si es tan valioso, van a venir por él. Miguel, que jugaba distraídamente con el collar de Rayo, notó algo grabado en la parte posterior, un número de teléfono. Miren. Aquí hay algo. Un número. Todos guardaron silencio mientras Juan sacaba su celular y marcaba. Al tercer timbrazo una voz cansada respondió. ¿Doctor Ricardo? Dijo Juan, poniendo la llamada en altavoz. Lo encontramos. Pero usted y yo sabemos que esta historia no comenzó hoy, ¿verdad? María acercó el teléfono para registrar cada palabra. Las piezas empezaban a encajar. Aquello no era solo un rescate, era el inicio de una verdad que pedía ser revelada. Y mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia el ocaso, las primeras patrullas de la policía ambiental llegaron, alertadas por los vídeos que ya se viralizaban en las redes. Miguel, con Totó a un lado y Rayo aún tambaleante pero vivo, comprendió que lo que había comenzado como una búsqueda personal, ahora se convertía en algo mucho más grande. El eco de las sirenas aún flotaba en el aire seco del desierto cuando una nueva figura apareció en el horizonte, el doctor Ricardo. Caminaba con paso firme aunque su rostro delataba el peso de los remordimientos. Traía consigo una carpeta abultada, repleta de documentos que prometían revelar la verdad oculta tras la tragedia. Papeles que por fin harían justicia. El equipo veterinario especializado ya está en camino, anunció el sargento Rodríguez, observando el entorno con gesto grave. Pero debemos registrar todo antes de mover al animal. Lo que tenemos aquí no es solo un caso de negligencia, es un crimen ambiental en toda regla. Clara, con los ojos húmedos y el corazón agitado, se volvió hacia Miguel y lo abrazó con ternura, rodeando sus hombros con los brazos. Hoy fuiste muy valiente, hijo, le susurró. Tu padre y yo estamos inmensamente orgullosos. Pero no hubo tiempo para respuestas. Una nube de polvo se alzó en el horizonte, presagio de algo más. A lo lejos varios vehículos se aproximaban, desafiando la quietud del crepúsculo. El primero en llegar fue un automóvil lujoso, oscuro como una promesa maldita. De él descendió un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con una bata blanca, el doctor Ricardo. Tras él, una camioneta equipada con instrumental médico se detuvo con precisión. Veterinarios especializados descendieron rápidamente, desplegando camillas reforzadas, maletines y equipos de monitoreo. Pero Ricardo no prestó atención a nada de eso. Caminó directamente hasta Rayo, cuyos ojos aún brillaban con dolor y nobleza. Se arrodilló a su lado y con voz quebrada le susurró. Perdóname, campeón. Debí haberte salvado antes. Debí haber sido más fuerte. Aún de rodillas, sacó de su carpeta un fajo de documentos y una pequeña grabadora. Aquí está todo, dijo, su voz cargada de culpa y resolución. Los exámenes originales que muestran la lesión. Los informes falsificados que me obligaron a firmar. ¿Y esto? Alzó la grabadora con manos temblorosas. Aquí están las conversaciones donde Andrés Mendoza me amenaza. Me obliga a medicar al animal, a mentir, a callar. El grupo guardó silencio. Solo se oía el murmullo del viento y los débiles resoplidos de Rayo, que comenzaba a recibir atención del equipo veterinario. Él descubrió la lesión 3 semanas antes de la carrera, continuó Ricardo.
Ya había apostado fortunas. No podía permitirse perder. Me obligó a suministrarle dosis peligrosas de antiinflamatorios. Cuando me negué, me amenazó con destruir mi carrera. Dijo que su familia tenía el poder para silenciarme en todo el país. La joven veterinaria, Paula, que examinaba la pierna de Rayo, confirmó las palabras del doctor con un gesto sombrío. Es una lesión antigua, grave y mal tratada. Que haya corrido con esto, es un milagro. María, cuya cámara no había dejado de grabar un solo instante, murmuró con intensidad. Están viniendo, esto se ha filtrado más rápido de lo que imaginábamos. Y como si sus palabras invocaran al enemigo, un estruendo mecánico llenó el aire. Un helicóptero privado descendió con estrépito, levantando una tormenta de arena. Llevaba el logo de Empresas Mendoza pintado en el costado. Aterrizó con violencia a unos metros del grupo. De él descendieron tres figuras: Andrés Mendoza, impecable y altivo, su padre, Ricardo Mendoza, un hombre de mirada fría y paso autoritario, y un abogado con rostro pétreo y traje gris. Andrés se adelantó de inmediato, su voz resonando como un látigo. «Apaguen esas cámaras», vociferó. «Este caballo me pertenece. Están cometiendo un delito». El sol, que ya comenzaba a ocultarse tras las dunas, pintaba el cielo de tonos rojos y dorados. Era como si la propia naturaleza quisiera dar testimonio de lo que allí ocurría. Andrés avanzó con pasos furiosos, dispuesto a arrancar el control de la escena. Pero algo lo detuvo. Totó, el perro mestizo, se interpuso entre él y Rayo, mostrando los dientes con un gruñido gutural. No ladró. Solo gruñó como si la tierra misma le pidiera que protegiera al caballo. Totó, tranquilo, dijo Miguel, corriendo a sujetarlo. El niño no se detuvo allí. Se colocó entre el empresario y el caballo, firme, desafiante, con los puños apretados. «Ya no es tuyo», gritó. «Perdiste ese derecho cuando intentaste matarlo». El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar. Andrés se detuvo, incrédulo ante la valentía de un niño. Su padre frunció el ceño, perturbado por la escena. Ricardo Mendoza comenzó a observar el entorno: cámaras de prensa, oficiales de policía, veterinarios, testigos, demasiados ojos. El sargento Rodríguez aprovechó el momento. Caminó hacia ellos con la autoridad de quien lleva la ley en la sangre. «Señor Mendoza», dijo en voz alta. «Tenemos pruebas suficientes de maltrato animal, falsificación de documentos, coacción y obstrucción a la justicia. Su hijo deberá acompañarnos para rendir declaración». Andrés soltó una risa amarga y se giró hacia el doctor Ricardo. «Tú me traicionaste», rugió, y con un movimiento violento se abalanzó sobre él. Pero fue reducido en segundos. Los oficiales lo inmovilizaron y le colocaron las esposas. Los flashes de las cámaras iluminaron el momento como un relámpago final. «Esto ya es un escándalo nacional», dijo María, su celular aún grabando. «No hay orden judicial que detenga lo que ya se está compartiendo en todos los rincones del país». Ricardo, aún temblando, levantó su grabadora. «Está todo aquí, señor Mendoza», le dijo al padre de Andrés. «Cada palabra. Cada amenaza. Cada mentira». Juan dio un paso adelante, su voz resonando con una mezcla de furia y verdad. «Cómo destruyeron vidas. Cómo automatizaron el rancho y echaron a familias enteras. Y ahora, esto. Animales torturados. Una red de corrupción. Basta ya». Un silencio denso cayó sobre todos. El cielo ardía en tonos escarlatas. La noche se acercaba y con ella el peso de las consecuencias. Cuando las patrullas se alejaron, llevando a Andrés Mendoza esposado, el espectáculo había terminado, pero el impacto apenas comenzaba. Ricardo Mendoza, el patriarca, permaneció en el lugar. Por primera vez en años parecía frágil. Su espalda, antaño erguida con arrogancia, ahora se curvaba ligeramente bajo el peso de los hechos. Sus ojos estaban fijos en Rayo, que recibía los primeros tratamientos. Ya no podía fingir que no veía. Ya no podía comprar el silencio. El hombre que había construido un imperio comenzó, sin saberlo, a desmoronarse desde adentro. Un imperio se desmoronaba. No con estruendo, sino con la silenciosa desesperación de quien ve su legado convertirse en arena,
escurriéndose sin piedad entre los dedos. Ricardo Mendoza, hombre de negocios, patriarca y arquitecto de una fortuna forjada sobre la imagen del éxito, permanecía inmóvil. Su figura imponente, ahora encorvada por el peso de las verdades reveladas, parecía más pequeña bajo el cielo que comenzaba a teñirse con los primeros tonos de la noche. Mel, aún al lado de Rayo, no apartaba la vista del caos que se desplegaba frente a ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, como quien atestigua el fin de una era y el nacimiento de algo nuevo, todavía incierto. Clara intentaba convencer a Miguel de regresar a casa, pero el niño se mantenía firme, con la terquedad del que ha encontrado su causa. No me voy sin él, dijo simplemente acariciando la crin de Rayo. No ahora. María seguía grabando, aunque su atención se había desviado del lente. Su teléfono vibraba sin cesar, mensajes de colegas, de medios nacionales, de investigadores. La historia de Rayo había desatado una tormenta mediática. Y lo que estaba por venir era aún más grande. Ricardo Mendoza cerró los ojos, y por un instante pareció muy lejos de allí. Cuando los abrió, sus pupilas ya no brillaban con arrogancia, sino con el dolor de quien empieza a comprender. Lo sabía, murmuró, más para sí que para los demás. Siempre supe que Andrés tenía una oscuridad dentro de él. Pero preferí no mirar, preferí cubrirlo con dinero, proteger el apellido, protegernos. El doctor Ricardo, que organizaba sus papeles para entregarlos a las autoridades, alzó la vista de golpe, como si algo lo hubiera golpeado en el pecho. ¿El vendaval?, preguntó su voz cargada de incredulidad. ¿Y la tempestad? El silencio fue la única respuesta durante unos segundos que parecieron eternos. Los vendió, confesó Ricardo Mendoza, con un susurro que retumbó como un trueno. A otros países. Heridos, descartados. Cuando un caballo ya no le servía, lo traicionaba. Un nudo de indignación cruzó el rostro de todos. La sombra de Andrés era más grande y más cruel de lo que imaginaban. ¿Puedo ir con él?, preguntó entonces Miguel, con los ojos brillando. Miraba al caballo, pero también al empresario, como esperando permiso para seguir creyendo en la bondad del mundo. Ricardo Mendoza se volvió hacia él con una expresión distinta. Algo había cambiado en su voz, algo que no se oía desde hacía mucho tiempo: humanidad. Miguel, tú y tus padres mostraron hoy algo que yo no supe enseñarle a mi hijo: carácter. Y eso no se compra. Por eso, no quiero ofrecerles dinero, quiero ofrecerles una oportunidad. Todos lo miraron incrédulos. Una oportunidad para transformar esta tragedia en algo noble. Algo justo. Respiró hondo. Sus palabras se llenaron de un peso que parecía arrancarle parte del alma con cada frase. Vamos a crear una fundación. Legal, transparente. Un santuario. Ustedes lo dirigirán. Tendrán autonomía total. Habrá un fondo permanente. Recontrataremos a los antiguos trabajadores, rehabilitaremos caballos maltratados, y abriremos nuestras puertas a los niños de la región. Hay tanto por hacer, y tanto por reparar. Juan frunció el ceño con desconfianza. No podemos arriesgar el futuro de las familias. Necesitamos garantías, contratos, todo por escrito. Y los tendremos, aseguró Ricardo. Lo merecen. ¿De verdad va a salvar a otros caballos?, preguntó Miguel, aún acariciando el cuello de Rayo. Sí, hijo, respondió con voz ronca. Ya tenemos registros. Andrés, en su arrogancia, lo documentaba todo. Vamos a rastrear a cada uno. Los compraremos si es necesario. Y hay más. Me han llegado informes de otros ranchos. Otras víctimas. Otros silencios. Este será solo el comienzo. Esto, dijo María, escribiendo frenéticamente en su celular, podría convertirse en una red nacional. Protección real para los caballos de carrera. Justo entonces la doctora Paula interrumpió con tono urgente. Necesitamos trasladar a Rayo ahora. Su temperatura está comenzando a fluctuar. Es crítico. Miguel subió a la ambulancia veterinaria sin dudar, seguido por Totó, que no quiso alejarse de su nuevo amigo. En el interior del vehículo, el caballo y el niño compartieron un momento silencioso, un vínculo forjado más allá del lenguaje. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie, campeón, susurró Miguel, acurrucado a su lado.
La clínica veterinaria estaba en silencio cuando el amanecer rompió el velo de la noche. Miguel había dormido a ratos en una silla improvisada, siempre al lado de Rayo. Totó como un centinela fiel, no se movió de sus pies. La doctora Paula llegó temprano, impresionada por la dedicación del niño. La lesión es grave, sí, explicó a Clara y Juan, que se habían unido al amanecer. Pero no irreversible. Con fisioterapia, descanso y cuidados constantes, él puede volver a correr. No por gloria, sino por libertad. Miguel fingía jugar con Totó, pero escuchaba cada palabra. Y aunque su rostro se mantenía sereno, sintió una punzada en el corazón. Se acercó a Rayo y apoyó su frente en su costado. No tienes que volver a correr si no quieres. Estás a salvo ahora. Mientras tanto, en una torre de vidrio y acero en la ciudad, Ricardo Mendoza enfrentaba una reunión decisiva con su nuevo equipo jurídico. Los titulares eran un puñal que se repetía en cada pantalla: el heredero caído, el escándalo de los establos, caballos vendidos y silenciados. La imagen de Andrés esposado era ya el rostro del escándalo nacional. Los documentos para la fundación están listos, informó el licenciado Martínez, nuevo abogado experto en causas ambientales. El fondo inicial será suficiente para operar durante décadas. Lo siguiente será la transición administrativa. Ricardo observó la ciudad por la ventana. Un imperio, sí. Pero uno construido sobre cimientos huecos. Esta vez todo será limpio, dijo sin girarse. Nada de acuerdos turbios, nada de atajos legales. Ya he tenido suficiente de eso para una vida entera. Y mientras el sol ascendía sobre el horizonte, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una donde los caballos volverían a correr, no por apuestas ni por orgullo, sino por la simple alegría de estar vivos. En el pequeño y pintoresco pueblo de San de Allende, la noticia de la transformación del antiguo rancho Mendoza en un santuario para caballos se esparció como fuego sobre paja seca. De boca en boca las voces se alzaban, llenas de incredulidad y asombro, pero también de esperanza. Los viejos empleados del rancho, que un día habían sido testigos del esplendor de la competencia y la grandeza, comenzaron a reunirse en la plaza principal. Conversaban animadamente, discutiendo las posibilidades de regresar a un trabajo que ya no solo les trajera sustancia, sino también dignidad. María, como siempre inmersa en la vorágine de la información, no dejaba de recibir llamadas de los medios más importantes del país. Sus manos se movían rápidamente organizando los datos que darían forma a una serie de reportajes especiales que capturaran la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No se trata solo de salvar caballos, explicaba ella con voz serena pero firme a sus fuentes. Se trata de algo mucho más grande, es una cuestión de redemocratización. De devolver a estos animales lo que les ha sido arrebatado, y a nosotros, como sociedad, lo que alguna vez olvidamos, nuestra humanidad. Mientras tanto, en el santuario, los médicos veterinarios iniciaban un tratamiento intensivo para Rayo. La doctora Paula, con su usual profesionalismo, describía las próximas fases del plan de rehabilitación. Comenzaremos con hidroterapia en cuanto la inflamación disminuya, informó ella a Clara, quien tomaba notas con rapidez. Luego introduciremos ejercicios controlados. La piscina terapéutica de la clínica será clave en este proceso. Si todo va bien, en 3 semanas él podrá ser trasladado al santuario, siempre y cuando se mantenga fiel al tratamiento. Necesitamos asegurar que el santuario cuente con las instalaciones adecuadas para su recuperación. Juan, quien había escuchado atentamente, sonrió con orgullo al ver la dedicación de su hijo, Miguel. Es una excelente idea, Miguel, comentó Juan, apoyando la propuesta de su hijo. Mientras tanto, ya estaba pensando en cómo presentárselo al señor Mendoza cuando se reunieran para discutir las reformas necesarias para el santuario. 3 semanas pasaron como un suspiro, llenas de trabajo frenético y transformaciones visibles. El viejo rancho Mendoza, que alguna vez fue un símbolo de prestigio, de sacrificios y triunfos, ahora comenzaba a reinventarse. Lo que antes fue un campo de competencia, donde el esfuerzo y la ambición se medían en caballos que luchaban por su vida, ahora se convertía en un santuario de esperanza y rescate. Los establos de carreras fueron renovados, adaptándolos para ofrecer no solo comodidad, sino también espacio y tranquilidad a los caballos que llegarían. Las pistas, otrora escenario de apuestas y emociones efímeras, fueron acondicionadas como áreas de recuperación, donde los animales pudieran sanar tanto física como emocionalmente.
Miguel, fiel a su compromiso, visitaba a Rayo todos los días en la clínica, acompañando cada pequeño progreso con una mezcla de emoción y esperanza. Aquel caballo que antes era solo un competidor más, ahora se convertía en el símbolo de una nueva vida. Las sesiones de hidroterapia mostraban resultados sorprendentes. Rayo respondía con una fuerza y determinación que dejaban a todos los veterinarios sin palabras. Es impresionante cómo confía en ti, comentó la doctora Paula un día, mientras observaba a Miguel guiar con delicadeza al caballo en la piscina terapéutica. Generalmente los caballos que han sufrido traumas como él tardan mucho más en reconectarse con los humanos, pero él te sigue sin dudar. Es como si supiera que estás aquí para salvarlo. En el santuario, que ahora llevaba el nombre de Nuevos Horizontes, Juan coordinaba las reformas con la misma pasión que alguna vez dedicó a la formación de campeones. Los antiguos empleados regresaban, trayendo consigo no solo su experiencia, sino también una renovada sensación de propósito. Ya no solo eran caballerangos, veterinarios o cuidadores, ahora eran los guardianes de un futuro mejor para aquellos caballos que habían sido víctimas de un sistema que los desechaba al final de su utilidad. Miren esto, les mostró Juan a un grupo de caballerangos, señalando los planos dispersos sobre una mesa improvisada. Cada área será adaptada para una fase específica de rehabilitación. Aquí tendremos la zona de fisioterapia. Allá los pastos para ejercicios libres, y en esta parte, dijo con una sonrisa, el centro de hidroterapia, que el señor Mendoza ya aprobó. Vamos a crear un espacio donde nuestros animales se sientan cuidados, no utilizados. Clara, por su parte, había tomado el mando de la organización de los registros y la documentación. Su mesa estaba cada vez más llena de carpetas, cada una conteniendo una historia de sufrimiento y, por fin, una oportunidad para un final feliz. Era ella quien ahora se encargaba de la identificación de los caballos que llegaban, algunos provenientes de otros ranchos, otros aún por rescatar. Acabo de recibir la confirmación, dijo Clara un día, entrando en la sala de reuniones donde Juan y otros colaboradores discutían los proyectos. El vendaval llega la próxima semana, directamente desde Uruguay. Y hay más, encontramos a la tempestad en un rancho de Paraguay. María, que no se apartaba de su cámara y su laptop, levantó la vista, sus ojos brillando de emoción. Esto va a ser una noticia increíble, dijo, captando el momento con una sonrisa. La Red Internacional de Rescate de Caballos de Carrera, nacida de un acto de crueldad, inspira una revolución en la manera de tratar a los animales. Es una historia que tiene que contarse no solo en las noticias, sino en los corazones de todos. Ricardo Mendoza, quien había estado visitando el santuario semanalmente para supervisar el progreso, parecía una persona diferente. El hombre implacable de negocios que solo pensaba en ganancias y en mantener su nombre en la cima, había dado paso a un ser más reflexivo, preocupado por el bienestar no solo de los animales, sino también de las personas que formaban parte de este proyecto. Las noticias sobre Andrés, sin embargo, no eran tan positivas. El joven heredero enfrentaba ahora acusaciones graves no solo por crueldad animal, sino también por fraudes en apuestas y falsificación de documentos. Su comportamiento durante las audiencias judiciales solo reforzaba la necesidad urgente de recibir ayuda psicológica profesional. Es difícil creer que en solo 3 semanas tanta cosa haya cambiado, reflexionó Miguel, sentado sobre la hierba junto a Rayo, en una pausa de las terapias. Totó, el perro que se había convertido en una especie de mascota no oficial de la clínica, descansaba cerca, siempre atento a su amigo equino. El día del transporte de Rayo hacia el santuario Nuevos Horizontes amaneció cargado de una energía especial. Una pequeña multitud ya se había reunido en los portones del antiguo rancho, que ahora brillaba con su nueva estructura. Pancartas de bienvenida decoraban la entrada, y las cámaras de distintos medios de comunicación registraban cada instante histórico. Miguel, que apenas había conseguido dormir la noche anterior por la ansiedad de ver a su amigo llegar, había pasado horas ayudando a preparar el espacio especial que Rayo ocuparía. Una zona amplia con acceso directo a los pastos y cerca del nuevo centro de hidroterapia, esperando dar la bienvenida al caballo que, como él mismo, comenzaba a renacer. Juan, mientras tanto, supervisaba los últimos detalles, asegurándose de que todo estuviera en su lugar para recibir a los nuevos habitantes del santuario. Los caballos ya no serían solo víctimas del pasado, sino los héroes de un futuro que acababa de comenzar. El sol de la mañana iluminaba la vasta extensión del santuario Nuevos Horizontes, cuando el sonido de motores rugió a lo lejos, anunciando la llegada del convoy. La camioneta veterinaria encabezaba la caravana,
seguida de 2 coches de apoyo, un recordatorio del arduo trabajo que había precedido este momento. El doctor Ricardo y la doctora Paula, cuya dedicación y esfuerzo durante las últimas semanas no había conocido descanso, habían insistido en acompañar personalmente el transporte. Quería asegurarse de que todo ocurriera sin contratiempos, que cada detalle fuera perfecto. El ambiente estaba cargado de expectación cuando, por fin, se abrieron las puertas de la camioneta. Decenas de cámaras y ojos curiosos observaban con la esperanza de presenciar una escena histórica. De repente Rayo emergió majestuoso y sereno, como un rey que regresa a su hogar. Su pelaje negro brillaba intensamente bajo los rayos del sol, una señal clara de lo que 3 semanas de tratamiento intensivo habían logrado. Aunque aún cojeaba levemente, sus ojos brillaban con la fuerza de quien ha vuelto a nacer. Su postura, antes encorvada por el dolor, se había enderezado, recuperando la altivez y dignidad que una vez tuvo. La doctora Paula, observando cada movimiento del caballo, se acercó con voz tranquila y sabia. Necesita familiarizarse con el nuevo entorno, sugirió, mientras Miguel y Juan se colocaban cuidadosamente a cada lado de Rayo, listos para guiarlo por el camino preparado especialmente para su llegada. Miguel, con el corazón acelerado por la emoción y la satisfacción de ver a su amigo de nuevo en pie, susurró mientras lo guiaba hacia el campo abierto. Bienvenido a tu nuevo hogar, campeón. A cada paso, Rayo avanzaba con lentitud, pero con la misma determinación que siempre lo había caracterizado. Al llegar a la zona destinada para él, una sorpresa los aguardaba. Roberto, el antiguo caballerango, quien había sido testigo de la tragedia que casi destruyó a Rayo, estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas. La culpa y la pena le pesaban en el pecho, pero su corazón también rebosaba gratitud por este segundo comienzo. Perdóname por no haber hecho más para protegerte, murmuró Roberto, su voz quebrada por la emoción. Pero ahora estás en casa. ¿De verdad? María, inmersa en su labor de captar cada momento con su cámara, se acercó a Ricardo Mendoza, quien había observado en silencio la llegada de Rayo. La mirada de Ricardo había cambiado, ya no era el hombre centrado solo en los negocios, sino alguien transformado por la experiencia. Usted ha transformado una tragedia en esperanza, dijo María, su voz llena de admiración. Esto va a inspirar a mucha gente. Como si quisiera coronar este momento de renacimiento, Rayo hizo algo que dejó a todos sin palabras. Sin previo aviso, el caballo dio sus primeros pasos totalmente solo, caminando con una dignidad inquebrantable hacia el pasto verde que lo aguardaba. Su leve cojera, aunque presente, no disminuía en nada la majestuosidad de sus movimientos, que hablaban de una fuerza interior renovada. Era el símbolo vivo de la esperanza y la resistencia. 6 meses habían pasado desde la llegada de Rayo al santuario. Lo que antes había sido un terreno de rehabilitación improvisada, ahora se había transformado en un verdadero paraíso para caballos rescatados. Decenas de animales recuperaban no solo su salud física, sino también la confianza en los seres humanos, algo que muchos pensaban perdido para siempre. Esa mañana especial, el santuario se preparaba para un evento trascendental. Era el día en que llegaría el 20º caballo rescatado, el día que coincidía con la graduación de Miguel del primer curso de tratamiento equino para jóvenes aprendices, un programa creado por Juan y Clara para formar a una nueva generación de cuidadores. Miguel, observando con emoción el diploma que tenía en las manos temblorosas, no podía creer que había llegado hasta allí. No puedo creer que lo haya conseguido, sonrió Miguel, ajustando el cordón de su toga mientras su voz se quebraba por la emoción. A su lado, Rayo, ahora completamente recuperado, pastaba tranquilamente, ajeno a los aplausos y halagos. Totó, como siempre, permanecía a su lado, vigilante, fiel, demostrando que su amistad con Rayo era más que un simple vínculo entre hombre y animal, era una conexión genuina, un lazo de amor inquebrantable. La transformación del santuario había superado todas las expectativas. Lo que en su momento fue un espacio sombrío, lleno de recuerdos de sufrimiento, ahora se había convertido en un refugio lleno de luz y vida. Las antiguas instalaciones de carrera habían dado paso a áreas amplias y acogedoras, donde los caballos podían moverse con libertad, y el centro de hidroterapia, completamente equipado, no solo atendía a los caballos del santuario, sino que se había convertido en un referente regional. Su trabajo con Rayo se ha convertido en un modelo a seguir, comentó María, mientras terminaba de escribir el último reportaje sobre el proyecto. Otros ranchos ya están cambiando sus prácticas después de ver cómo es posible cuidar de los caballos de una forma más humana. Aquel día, sin embargo, no todo eran celebraciones.
Andrés Mendoza, el hijo problemático de Ricardo, había pasado meses en terapia intensiva y trabajando como voluntario en refugios de animales. Poco a poco empezaba a mostrar señales genuinas de arrepentimiento. Su padre, aunque firme en su decisión de priorizar la recuperación de su hijo, aceptó que Andrés visitara el santuario. «Quiere ver con sus propios ojos lo que hemos construido aquí», reveló Ricardo durante una reunión con Juan y Clara. «Y también quiere pedir perdón». El santuario recibía su más nuevo residente, Tempestad, un caballo que, como Rayo, había sido campeón en su tiempo, pero que ahora llegaba desde Paraguay, asustado y desconfiado. Para sorpresa de todos, fue Rayo quien se acercó primero al nuevo compañero, como si entendiera perfectamente lo que Tempestad había sufrido. La conexión entre ellos fue inmediata, como si Rayo quisiera darle la bienvenida, mostrarle que había un lugar donde podía encontrar paz. «Es increíble cómo se comunican entre ellos», observó la doctora Paula, quien ahora coordinaba un equipo permanente de veterinarios. «Rayo se ha convertido en una especie de embajador para los nuevos caballos, les muestra que sí es posible confiar nuevamente en los seres humanos». El éxito de Nuevos Horizontes inspiró la creación de una red nacional de protección a los caballos de carrera. Otros empresarios, impresionados por los resultados y el cambio radical en la vida de los animales, comenzaron a destinar recursos para proyectos similares en sus propias regiones. «Vean esto», dijo Clara a un grupo de visitantes, mientras señalaba a Rayo, quien guiaba gentilmente a Tempestad hacia el pasto, su actitud serena y protectora. «¿Quién diría que aquel caballo que encontramos enterrado en el desierto, casi muerto, se convertiría en un símbolo tan fuerte de recuperación?» Juan, abrazando a su esposa Clara, observaba orgulloso a su hijo Miguel, que ahora conducía una clase práctica para otros jóvenes aprendices. «No solo Rayo ha cambiado», reflexionó Juan, con una sonrisa melancólica. «Todos nosotros hemos cambiado. A veces es preciso perderlo todo para encontrar un propósito mayor». El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras en el pasto principal, Rayo y Tempestad pastaban juntos, lado a lado, sus crines meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. Miguel, sentado sobre la cerca con Totó a su lado, observaba la escena en silencio, con una sonrisa serena en el rostro. Había trabajado incansablemente para llegar hasta allí, pero al final, sabía que todo valió la pena. El día de la primera visita de Andrés Mendoza al santuario amaneció claro y sereno. Miguel estaba nervioso, pero su determinación era más fuerte que nunca. A su lado, como siempre, Rayo mantenía una presencia tranquila y fuerte, un recordatorio de todo lo que había pasado, de todo lo que aún estaba por venir. Como si comprendiera la trascendencia de aquel encuentro, Andrés llegó al santuario acompañado únicamente por su padre y su terapeuta, la doctora Beatriz. Ya no había rastro del joven arrogante, del hijo del poderoso empresario. El traje elegante y la postura prepotente habían desaparecido, sustituidos por una apariencia más humilde y desgastada. Vestía de forma sencilla, con ojeras profundas que hablaban de noche sin descanso, y sus ojos, que antes irradiaban seguridad, ahora reflejaban una vulnerabilidad desconcertante. Había algo diferente en él, una transformación que no era solo física. Parecía más viejo, como si el peso de la culpa y la angustia lo hubiera envejecido prematuramente. Pero al mismo tiempo había una frescura en su ser, una especie de renacimiento, como si la carga de su pasado hubiera sido reemplazada por algo más ligero, aunque igualmente doloroso. Andrés sacudió la cabeza y con una mirada decidida, se dirigió a su padre. «No, padre, necesito estar aquí. Necesito ver a Rayo», dijo con una voz que ya no tenía rastro de la arrogancia de antes. Era un niño perdido que de alguna forma, ya no se reconocía a sí mismo. Miguel, quien observaba en silencio desde la distancia, rompió el hielo, sabiendo que era el momento de permitir que Andrés viviera esta experiencia de manera genuina. «Puedes comenzar viniendo a conocer al verdadero Rayo. No al caballo de carrera que tú querías que él fuese, sino al que realmente es». En ese momento, Rayo, al escuchar su nombre, alzó la cabeza con una gracia serena. Todos contuvieron la respiración, temiendo una reacción negativa, sabiendo que en el pasado, Andrés y él compartieron una historia marcada por el sufrimiento y la explotación. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que pocos esperaban. El caballo, con una sabiduría silenciosa que solo los animales parecen poseer, se mantuvo tranquilo, observando al joven sin temor ni hostilidad. Parecía reconocer a Andrés no como su antiguo dueño, sino como alguien que necesitaba una oportunidad de redención, igual que él.
Andrés, tembloroso, dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia el caballo. Rayo, después de un momento de incertidumbre, permitió que su antigua mano lo tocara, como si quisiera ofrecerle una última oportunidad de conexión. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Andrés, deslizándose como una liberación que había tardado mucho en llegar. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que algo profundo dentro de él comenzaba a sanar. Ricardo Mendoza, observando en silencio la escena, se acercó y posó la mano sobre el hombro de su hijo. Los ojos de ambos, llenos de emoción, reflejaban el mismo sentimiento, una mezcla de orgullo, culpa y esperanza. Ricardo, con voz grave y serena, le susurró: «Estamos aprendiendo todos, hijo. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejores». Andrés, al escuchar las palabras de su padre, no pudo evitar sentirse aún más conmovido. Mientras caminaban juntos por el sendero, él miraba al frente, como si estuviera procesando lo que acababa de suceder. «¿Sabes lo que he aprendido en estos meses, papá?», dijo Andrés, la voz aún temblorosa. «Que a veces necesitamos perder algo precioso para encontrar algo aún más valioso». Miguel, que había estado observando la escena desde un rincón cercano, sonrió, sintiendo una paz interna que había esperado tanto tiempo. Volvió la mirada hacia Rayo, quien ahora trotaba libremente por el pasto, rodeado de otros caballos. «No soy yo quien es sabio», comentó Miguel con una voz tranquila, mirando a Andrés. «Fueron ellos quienes me enseñaron. Cada caballo aquí tiene una historia de superación que contar, incluso tú. Si tan solo aprendes a escuchar». La tarde comenzaba a caer, y el sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Andrés, quien había llegado al santuario con el alma cargada de pesar y arrepentimiento, ahora parecía haber comenzado a encontrar una nueva dirección. Se sentó en silencio observando cómo los caballos pastaban, en su mundo de tranquilidad y libertad, tan ajenos a las heridas del pasado. Cuando llegó el momento de irse, Andrés se levantó lentamente con la mirada fija en el horizonte. Se acercó a Rayo, quien se encontraba ahora a lo lejos, caminando libremente, como el verdadero campeón que siempre fue. «Vas a ser bienvenido siempre aquí, campeón», susurró Andrés, con un tono cargado de gratitud y arrepentimiento. «Gracias por darme una lección que no sabía que necesitaba». Miguel, que había estado observando en silencio, se acercó a él con una sonrisa suave. «A veces los que parecen más perdidos son los que más necesitan amor para encontrar el camino de vuelta», dijo Miguel, mirando a Rayo, que levantó la cabeza en ese instante como si comprendiera perfectamente lo que había sucedido. Y con esa reflexión, Andrés se despidió. Al caminar hacia el coche que lo llevaría de regreso, una sensación nueva de paz comenzaba a florecer dentro de él. Quizás al final, había encontrado algo aún más valioso que todo lo que había perdido, un camino hacia su propia redención.